Antes de empezar con el vídeo, quisiera pedirles por favor, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber lo más pronto posible, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. Y también, como siempre, el link del canal principal sobre fanfics de Naruto, Shiki Fujin, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, ya saben dónde encontrarlos, serán bienvenidos a suscribirse. Hola gente, aquí su servidor One for All for One, teorías, espero que todos ustedes se encuentren bien, donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como, ¿qué hubiera pasado si Izuku se volvía un héroe sin un Kirk? O, Prohero. Metal Bat. O su traducción al español héroe profesional. Metal Bat. Cabe decir que este fanfic no me pertenece todos los créditos a Phantos, God of Horrors. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. My Hero Academia, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Koei Horikoshi y sus respectivos creadores. Capítulo 10. Sé que las pruebas del departamento de soporte son mañana, pero deberías venir con nosotros, hasta que lleguemos a la escuela. Ojiro ha estado queriendo conocerte a ti y a Ida. También podría noquear dos pájaros de un tiro. Lo haría, pero eso significaría retrasar a mis bebés en su trabajo y esa es una opción que no puedo permitir. Si pierdo el tiempo reuniéndome con gente, nunca podré construir el equipo que necesitan. Izuku empezó a sudar y se inclinó sobre la barandilla. Sabes que puedes realizar múltiples tareas y hacer algo pequeño mientras hablas con él. No tienes que hacerlo por separado. Tomar atajos no va a hacer grandes inventos, Metal Bat, replicó Atsume por encima del hombro. Si no lo doy todo, nunca será lo mejor. No puedo darme el lujo de prestar más atención que mi trabajo. Estás hablando conmigo ahora mismo. Pero mi bebé más reciente no ha abandonado su lugar desde que la comencé. La perfección no se puede apresurar y no se puede lograr al caminar y hablar, exige cuidado y atención. Izuku suspiró y miró más allá de la chica hacia la costa más adelante. Era una vista hermosa, o al menos se convertía en una a medida que la basura esparcida a su alrededor disminuía. Una buena mayoría había desaparecido, dejando tal vez una cuarta parte de lo que había allí cuando comenzó su autoproclamada misión, para poner tanto su cuerpo como su mente en actos heroicos como lo hizo su corazón desde el principio. Estaba algo disgustado al saber que la playa no estaría completamente limpia para cuando llegara el nuevo año escolar, pero quedó impresionado por la cantidad de trabajo que él y sus nuevos amigos del año pasado pudieron dedicar a la tarea. El bate de Izuku chocó contra la barandilla mientras se levantaba. Se aferró a la acción y la golpeó contra la barandilla varias veces más mientras centraba su atención en ella. El bate de béisbol de metal era el único trozo de basura en la playa que realmente había encontrado un hogar. Desde que conoció a Mei, había visto un montón de chatarra y maquinaria desechada, reelaborada y reutilizada en algo que ella podía hacer funcionar para sus bebés. Pero nada permanecía intacto una vez que lo tenía en sus manos. Todo lo demás que ella e Izuku sacaron de la arena fue arrojado a un lugar real de basura. Todo menos el bate de béisbol. Él mismo estaba trabajando en ello y estaba funcionando para él. El sol de la mañana brillaba a través de él, pero Izuku lo movió en el ángulo correcto para mantener el resplandor fuera de sus ojos y su reflejo deformado en la superficie de acero. Se rió entre dientes de la forma en que su cabeza se estiraba debido al bate y giró la herramienta deportiva en sus manos para verla oscilar ligeramente mientras se movía. El baile de la luz lo suavizó hasta que detuvo el bate en su agarre y lo levantó, mirando un reflejo más limpio y recto de sí mismo contra su alta superficie. Aún así, no estaría de más conocerlo antes de que comiencen las clases para que puedas tener una idea del equipo de apoyo que puedes hacer para él. Comenzaré a hacerle equipo de apoyo cuando venga a mi taller cuando comience el año. Necesito sus dimensiones antes de poder comenzar a diseñar todo lo que hago no funcionará para él y no puedo tomar medidas ni tomar notas o elaborar cualquier cosa correctamente aquí. La UA tendrá un taller que puedo usar para todo eso una vez que seamos aceptados. Sí, una vez que seamos aceptados. Izuku asintió mientras miraba a la chica de cabello rosa que todavía jugueteaba con la caja en su regazo. Todos lo lograremos. Por supuesto que lo haremos. La UA estaría ciego si no sacara provecho de los grandes nombres familiares, un principiante para los de su clase y un genio como yo.
Se quedarían cortos si no se centraran en lo que ofrecemos por encima de la competencia y en lo que somos capaces de hacer. Su resumen dejó mucho que desear, admitiría Izuku, pero la perspectiva general impactó más que su elección de palabras. Ella creía que todos aprobarían el examen y serían aceptados. Ella creía que él podría aprobar y ser aceptado. Era la única escuela de héroes en todo Japón que permitía postulantes sin peculiaridades en cualquier departamento, a pasos agigantados incluso más allá de su principal rival, Shiketsu, y ella creía en él. Una idea de último momento para sus propios enfoques y estudios, lo más probable es que no, pero un gesto que él apreció de todos modos. Entonces me aseguraré de darlo todo, le dijo a través de su sonrisa. Sacó su teléfono del bolsillo y se ensartó la boca en ese momento. Primero necesito asegurarme de llegar al menos a tiempo. Le prometí a Ida que me reuniría con él primero antes de conectarnos con Ojiro y seguir adelante. ¿Estás seguro de que no quieres venir? Dígale que si hace un espectáculo lo suficientemente bueno en el examen de ingreso, lo dejaré viajar en los asientos de primera fila de mis exhibiciones con usted. Toda la prensa es buena prensa y tener una conexión directa con un estudio de soporte solo ayudará a llevar su nombre a la fama. El mundo de los actos heroicos. Dejaré que ustedes dos y bifocals hagan desfilar a mis bebés en la refriega para que el mundo conozca mis inventos. Voy a hablar contigo. Izuku optó por no adornar las poses que Mei dio durante su discurso con ningún reconocimiento verbal. Echó otro vistazo a la playa, a los cada vez más pequeños montones de basura y al sol naciente sobre el mar. Su hombro giró por el dolor fantasma que le picaba en la espalda en memoria del centro comercial, de Yaoyorozu-Jerry. Había dado sus primeros pasos para convertirse en un héroe, pero ambos se sintieron como grandes saltos escaleras arriba. Ahora era el momento de ver cuántos más aceptaría. Esta era Oa. La escuela se elevaba sobre Izuku y todos los demás adolescentes que pasaban junto a él para entrar por la puerta. Las paredes de dicha puerta se extendían aparentemente por millas, y el adolescente de cabello verde tenía la intención de probar su estimación. Podía ver menos del tramo de ladrillo desde el interior de los límites, cubierto por árboles o por edificios que flanqueaban cada lado del edificio principal que la escuela eligió darle la forma de la letra inglesa H. El edificio en sí era un espectáculo en sí mismo, con paredes revestidas con marcos de vidrio y perfiles de acero, la luz del sol brillando e iluminando el monumento de una escuela. Todos los niños que pasaban por delante de Izuku entraban con la misma mirada de asombro mientras prestaban atención al terreno de la escuela. El propio Izuku lo encontró intimidante. Ya sabes, creo que puedo irme a casa, declaró Izuku. Esto es lo mejor que va a ser mi día. No hay razón para que entre y vea cómo se desmorona ante mis ojos. Con eso, Izuku giró la punta de su pie, giró su bate sobre su hombro y caminó en la otra dirección de la escuela. Solo para que una cola se deslice frente a él y lo tire hacia atrás en dirección a Oa. No, no lo eres, afirmó Ojiro, colocando su cola hacia atrás sobre su hombro. Me dijiste que tus pensamientos no te desanimaban de hacer esto. Izuku gimió. Estaba agradecido de que Masirao y Tenya aceptaran unirse a él en el viaje. Los tres se encontraron en el camino a través de las vías del ferrocarril y le dieron tiempo a Izuku para presentarlos a los dos adecuadamente. Sí, bueno, eso fue antes de que me quedara afuera del lugar. Izuku lanzó una mano hacia el edificio principal de la UA y miró hacia su cima. Un edificio escolar que mide 30 veces el tamaño del complejo en el que vives no es exactamente la vista más acogedora. Antes estaba más en paz soñando con su escala. Bueno, para una escuela de gran reputación, uno esperaría que estuvieran a la altura. Y Ida se ajustó las gafas mientras se unía a su amigo para contemplar la altura del edificio. Cualquier cosa menos no les habría otorgado la reputación que tienen hoy. No creo que vivir a la altura signifique construir hasta el límite del cielo, murmuró Izuku. Bajó la mirada hacia el camino que conducía a las puertas de entrada. Esa altura es probablemente la misma barra que esperan que alcancen sus estudiantes. La UA haría múltiples tareas así. Iba a decir sobrecompensar, pero eso también funciona, comentó Ojiro. El silencio pasó sobre los chicos cuando Ida e Izuku volvieron sus ojos hacia el chico de la cola que se encogió de hombros. No tienen exactamente la mejor tasa de aceptación de estudiantes, y su alumnado no es el más alto de cualquier escuela heroica. Supongo que calidad sobre cantidad. Izuku asintió y miró hacia la escuela nuevamente. Calidad, sí. Si a la UA le importa la calidad de sus estudiantes, no aceptarán la idea de dejarte asistir.
Izuku apretó los labios y suspiró por la nariz cuando Katsuki pasó al lado de Ida. El chico explosivo miró por encima del hombro, dándole a Izuku una mueca de desprecio para recordarlo y a los chicos a su lado para poder verlo por primera vez. No esperes que la escuela te dé ningún punto de lástima, Deku. Ni siquiera vales eso. Sí, y tu costo es una responsabilidad para la escuela, murmuró Izuku en voz baja, aliviado en lo más mínimo de que el rubio no escuchó una palabra mientras seguía la corriente de estudiantes hacia el edificio principal. Izuku sabía que iba a ver a Katsuki en el examen de ingreso. Solo esperaba que fuera desde una mayor distancia para que todo lo que pudiera hacer fuera mirarlo con furia en lugar de tener que hablar con él. Con suerte, no tendría que enfrentarlo nuevamente. ¿Ese es Bakugou?, preguntó Ojiro. Izuku asintió. Al menos es tan vil verbalmente como esperaba que fuera. Lo imaginé más alto, comentó Ida, jugueteando distraídamente con la correa de su bolso. Con una actitud tan vulgar como la que mencionaste, e incluso lo que mostró hace un momento, asumí que múltiples factores estaban influyendo en su propio ego. Solo una peculiaridad poderosa y un grupo de otros niños a los que asustar y amenazar para que se sometan, resumió Izuku. Es todo lo que necesitaba para llenar su cabeza. Sé que la tía Mitsuki odia ese tipo de actitud de su parte, pero al menos sabe que no debe actuar de esa manera con ella. Es más respeto del que esperarías que tenga, así que no lo hagas. No tienes esperanzas de algo mejor. Izuku ladeó la cabeza hacia su amigo con cola y señaló con el dedo las puertas del edificio. Además, si quieres hablar de sobrecompensación, él es un ejemplo perfecto. Ojiro parpadeó un momento antes de que su rostro se contrajera. Está bien, no necesitaba imaginar eso. No te lo dije. Mi gorilla, intervino Izuku, aunque entiendo tu disgusto y resentimiento hacia Bakugou, te pido que no difundas ni compartas información o comentarios como ese. Es una actitud no apta para actos heroicos, y si logra convertirla en clase, espero que la escuela pueda remediar esa actitud y convertirla en algo más apropiado. Rebajarse a su nivel no resolvería nada en el asunto. Sé que sé. Izuku giró la cabeza hacia su amigo más alto. Que es una broma de mierda, lo siento. Yo solo quería tratar de aligerar un poco el ambiente, eso es todo. Aparte de ustedes y Atsume, no planeo hablar así con nadie más. Y Ida aceptó la disculpa asintiendo y sonriendo, aunque agriada por lo que Izuku llamó su broma, y la compartió entre ellos antes de que todos los ojos se volvieran hacia la escuela y el silencio cayera sobre ellos. Izuku tamborileó con su bate y se mordió el labio. El estrés lo estaba devorando más rápido de lo que se tragaba el desayuno. Se estaba acumulando en el suyo desde que se bajó del tren, y la breve confrontación de Katsuki solo se había acumulado en él. Sintió que todos los ojos estaban puestos en él, a pesar de que los comentarios peculiares que la explosiva rubia hizo al pasar no habían llamado la atención de nadie más que de los 3 chicos que estaban parados en la puerta de la escuela. Sin embargo, sabía que los ojos de los profesores estarían puestos en él, mirando por encima del hombro y clavados en la parte posterior de su cabeza mientras pasaba por cualquier prueba que le presentaran. Todos los demás que tomaran la prueba también estarían bajo esos mismos ojos, pero como debía ser visto en comparación con los demás era una pregunta que aún tenía que responder. Se preguntó si Ida o Ojiro tenían pensamientos similares atormentándolos. Bueno, entonces Ida echó un vistazo a su reloj y rompió el silencio. A pesar de nuestros esfuerzos por llegar antes que la multitud, creo que el tiempo que pasamos aquí nos hará luchar entre una multitud de futuros héroes para llenar el auditorio. Para la presentación de apertura. Sugiero que entremos ahora para asegurarnos de asegurar nuestros asientos. Ojiro se encogió de hombros y estuvo de acuerdo. Sí, estoy bien con eso. Dio el primer paso más allá de la entrada de la escuela y por el camino de ladrillos. Ha sido agradable estar aquí y hablar, pero honestamente me gustaría terminar esta prueba de una vez. Se volvió hacia los otros adolescentes y señaló su rostro. ¿Parezco demasiado ansioso por esto? No es que yo pueda decirlo, admitió Ida, siguiendo la línea detrás de Maserao. Si el estrés previo al examen, como lo llama mi hermano, te molesta, no lo has demostrado. Con todo lo que mi familia me ha estado contando sobre la UA y su examen de ingreso, me preocupaba ser el único tomar este examen sintiéndose nervioso por lo que una escuela así es capaz de arrojar a sus examinados. Como dijiste, la escuela está a la altura de su reputación y todo eso, intervino Ojiro. Izuku sonrió suavemente, mirando y escuchando a sus 2 amigos conversar sin él.
Le quitó un peso del pecho al saber sus pensamientos y otro al saber que al menos los tenía a su lado en la prueba. Esperaba que eso siguiera siendo cierto tanto físicamente como emocionalmente. Mi gorilla. Ida lo llamó, sacando al adolescente verde de su mente. Realmente deberíamos darnos prisa. Una escuela como esta sacaría provecho de la puntualidad y sería nuestro mejor esfuerzo mostrar interés en mantener y superar sus expectativas incluso ahora. Ojiro hizo una seña a su amigo con un gesto silencioso con la mano, levantando una ceja hacia Ida durante la segunda mitad de su frase. Está bien, abandonó y lanzó su mano al aire. Ya voy. Con una respiración profunda, dio un paso sobre la línea, lo suficientemente lejos como para estar en el camino de ladrillos de la escuela, sin sentirse diferente estando completamente dentro de las líneas de la escuela que fuera de ellas. Siguió un suspiro de alivio antes de continuar nuevamente detrás de los dos chicos hacia el edificio principal. Terminemos este examen con todavía detrás de sus dos amigos. El pie de Izuku golpeó contra un ladrillo, que sobresalía del camino pavimentado debajo de ellos, y se hizo caer de bruces hacia el suelo. Sin embargo, se contuvo, su bate voló más rápido que él y aterrizó primero en el suelo. Izuku se mantuvo apoyado en un ángulo, haciendo hincapié en mantenerse de pie con el bate mientras su otra mano lo corregía para empujarlo hacia atrás. Se tambaleó mientras recuperaba la compostura para encontrar a sus dos amigos todavía caminando hacia adelante como si nada hubiera pasado. Se dio unas palmaditas, tosió en el dorso de su mano para actuar tan ajeno como sus amigos y corrió tras ellos. En el camino, se aseguró de golpear con su bate el ladrillo con el que había conectado su pie antes de que alguien más también quedara atrapado. Izuku permaneció ajeno a la chica que se detuvo detrás de él mientras tropezaba, todavía atrapada en su lugar mientras se recuperaba antes de que ella pudiera alcanzarlo y se fue antes de que él pudiera reconocerla, y el ladrillo que había devuelto a su lugar, aunque agrietado en su extremo. Izuku suspiró y presionó su rostro contra su mano. Por supuesto, la disposición de los asientos está clasificada por distritos escolares. ¿Qué diablos estás murmurando, Deku? Ni una sola cosa que te importe. Si su corazón no fuera ya un torbellino de emociones antes de la prueba, Izuku le habría dado a Katsuki más emoción en su respuesta. Alegría por el desprecio o la ira por reconocer estar al lado del rubio, Izuku no estaba seguro de cuál habría usado. El sentimiento era mutuo del adolescente explosivo a su lado, con el rubio reclinado en su silla e Izuku adelante en la suya para ayudar a mantener la distancia que podían el uno del otro. Izuku pudo ver, por encima de su hombro, la mirada que Katsuki le estaba dando a su existencia, pero simplemente dio nota de saber que el otro chico era como siempre. En cambio, Izuku prestó más atención a la habitación que los rodeaba. Aparentemente era una de las 4 salas de conferencias que la escuela estaba usando para la apertura de su examen de ingreso, y estaba casi repleta de estudiantes de todo Japón, y probablemente del mundo, llenando sus asientos a lo largo de las filas. Se había separado de Ojiro, quien tenía su prefectura ubicada en una sala diferente a la suya, pero tuvo suerte con Ida uniéndose a él en la misma sala de conferencias, hasta que los dos tuvieron que sentarse en asientos reservados designados por las escuelas de donde provenían los estudiantes. Izuku sabía lo que eso significaba para la disposición de sus asientos incluso antes de verlo, o más exactamente verlo a él. Bakugou malditó Katsuki mirándolo con dagas a los ojos mientras encontraba su lugar entre la multitud de estudiantes. Al menos Izuku pudo ver a su amigo de cabello azul sentado varias filas frente a él, sentado atentamente para que comenzara el examen. ¿Tienes 2 idiotas que te sigan y sean tus porristas o algo así? Katsuki se burló de él. A diferencia de los tuyos, mis amigos en realidad se esfuerzan por ser algo más que tontos, replicó Izuku, mirando por encima del hombro al otro chico. Estar cerca de alguien tan inútil como tú no prueba exactamente que tenga cerebro propio. Tal vez es por eso que Tsubasa se fue. Para finalmente poder cultivar el suyo propio. Katsuki se burló. Ese pollo ni siquiera podía tener un par. Cobarde, desperdició su don queriendo aprender medicina como su padre. ¿Odias a todo el mundo, en general? Izuku giró en su asiento, colocando su bate sobre su regazo con la otra mano. ¿Hay alguna persona en este planeta a la que puedas felicitar que no seas tú mismo? Los zapatos del rubio salieron disparados del escritorio y lo dejaron caer hacia adelante, con su rostro a centímetros del de Izuku. No odio a nadie, Deku, siseó Katsuki. Simplemente no simpatizo con los débiles que desperdician sus dones y potencial. O aquellos que pierden el tiempo persiguiendo una fantasía.
Izuku podía sentir el dedo presionado contra su pecho en la dirección de esa última frase. ¿En serio soy yo quien lo persigue? Mantuvo su voz baja en comparación con el resto de la habitación, pero pudo ver a Katsuki cambiar su expresión al escucharlo. Si ser un héroe está tan lejos de mi alcance, me sorprende que esté en tu línea de visión. La única risa explosiva del adolescente estaba seca de alegría. De nosotros dos, yo en realidad estaba tratando de ser un héroe. He estado entrenando desde que obtuve mi don mientras tú te entretenías tomando notas en tus diarios de sueños sin poner ningún esfuerzo real fuera del último. ¿Honestamente crees que tu intento mediocre de alcanzar al resto de nosotros te convertirá en un héroe? Había mucho más dolor en las palabras de Katsuki allí, lo suficiente como para mantener vacilante el comentario de Izuku. No se equivocó. Izuku no había hecho ningún tipo de entrenamiento, ni cerca de lo que había hecho en el lapso de unos pocos meses, desde que le diagnosticaron que no tenía peculiaridades. No tenía músculos como el resto de los niños que lo rodeaban, y su cerebro había tenido prioridad y los cuadernos también. Si todavía podía imaginarse ser un héroe, entonces aprender de los más grandes en el negocio era el primer paso en ese camino. ¿Realmente había dudado tanto en dar el siguiente paso en ese viaje? Lo era, se siseó Izuku a sí mismo. Esperó más de 10 años antes de decidirse por recibir el entrenamiento adecuado para ser un héroe. Para entonces estaba años por detrás de cualquiera de sus compañeros, especialmente Katsuki, quien había descubierto lo que quería ser y centró su esfuerzo en ser el más grande de la sala. Casi todos los presentes en el auditorio a su alrededor probablemente habían hecho lo mismo, incluso aquellos que no buscaban actos heroicos. Tenían un lugar en mente al que ir y pusieron todo su corazón en su trabajo para postularse ante la UA para hacer realidad sus sueños. Izuku tenía años de retraso en el inicio, entonces, ¿cómo se suponía que debía compararse? Te hice una pregunta, maldito Deku, se burló Katsuki. ¿Vas a responder o finalmente se te pasó algo de sentido común por la cabeza? Los nudillos de Izuku se mancharon de blanco mientras agarraba el bate en su regazo. Podía ver el rostro de All Might. No la sonrisa brillante y poderosa pegada en sus paredes, sino el ceño esquelético que había visto en la azotea. Siendo las poderosas erupciones que salen de las palmas de Katsuki, podía escuchar los groseros insultos y burlas que coloreaban el rostro del rubio. Izuku no tenía que compararse con sus imágenes, no cuando los hombres debajo eran un swing y un error. Sí, supongo que algo finalmente sucedió, respondió, volviéndose hacia el podio bajo el foco para ocultar la más pequeña de las sonrisas en su rostro. Bienvenidos a la presentación en vivo de hoy. Una voz resonó por la habitación, atrayendo toda la atención hacia el centro de atención y el hombre rubio y desgarbado debajo de él. Izuku escuchó a Katsuki burlarse, probablemente en su dirección, y dirigió su atención al héroe profesional, Present Mic, parado frente a ellos. Detrás de él, las pantallas que cubrían la pared parpadearon y mostraron el logotipo de la UA de la escuela. Todos digan EI. La habitación a su alrededor quedó en un silencio sepulcral en respuesta, e Izuku tuvo que aceptar que unirse a esa alegría habría sido incómodo. Bueno, eso está bien, mis pequeños oyentes. El héroe profesional no pareció afectado por la fría respuesta, adoptando una pose mientras señalaba a la multitud de estudiantes tendidos frente a él. Estoy aquí para presentarte las pautas de tu práctica. ¿Estás listo? Otro momento de silencio se apoderó de la sala entre los estudiantes. ¿Estamos aprendiendo sobre lo práctico antes de llegar a lo escrito? Izuku reflexionó. Un poco fuera de servicio. Los exámenes escritos son pruebas y son iguales en todas las escuelas, comentó Katsuki, sorprendido de que Izuku lo hiciera. No tienen por qué sermonearnos sobre algo que ya sabemos cómo hacer o esperar hasta después para tomarnos por sorpresa con la práctica. Así será la prueba, oyentes míos. Las pantallas detrás de Mig mostraron otra imagen, de una caja ramificándose en varias cajas más pequeñas. Experimentarás maniobras simuladas de paisaje urbano de 10 minutos de duración. Trae lo que quieras. Después de esta presentación, cada uno se dirigirá a su lugar de prueba asignado. Fuera de la ciudad estará el edificio al que llevarán sus exámenes escritos y una vez que los hayas completado y se acabe el tiempo, puedes dirigirte a los vestuarios para prepararte para la práctica, ¿vale? El bate a lo largo de su regazo ganó peso en la mano de Izuku. No todos tenían una peculiaridad que su cuerpo pudiera o quisiera controlar y, por lo tanto, se les proporcionó equipo mientras crecían para ayudarlos a administrar sus poderes. Algunos tuvieron que seguir usando elementos, incluso actualizándolos, a medida que crecían.
Que él usara un bat y no tuviera peculiaridades parecía caer en la misma categoría que el personal de la UA había aprobado su uso. Todo lo que tenía que hacer era demostrar que valía la pena convencerlos. Eso es para que los niños de la misma escuela secundaria no puedan ayudarse entre sí, ¿no? La pregunta ausente de Katsuki devolvió la atención de Izuku, el chico rubio leyendo el folleto que le entregaron cuando entró al auditorio. Izuku miró el suyo después de sacarlo de su bolsillo y encontró que la letra B en el suyo no coincidía con la en la de Katsuki. Supongo que no quieren que niños que crecieron conociéndose también trabajen juntos para el examen, adivinó Izuku. Sin embargo, hay grupos de héroes. Probablemente esto hace que sea más fácil para los maestros calificar a las personas por su trabajo individual aquí. No es que separarnos vaya a hacer una gran diferencia. Katsuki se burló. Aplastaré a todos los que hacen pruebas en mi área. Y no creas que estás a salvo solo porque no estaré presente para ver cómo fallas. Sí, porque todos aquí tienen la intención de sabotear a los demás. Claro. Cada sitio está lleno de 3 tipos de falsos villanos mecánicos. Mick continuó, aparentemente ajeno a las conversaciones que los estudiantes mantenían frente a él sobre lo que estaba compartiendo con ellos. Las pantallas detrás de él cambiaron nuevamente, cada una de las 3 mostrando una silueta diferente. Izuku solo los reconoció porque eran los mismos que estaban en el folleto que recibió al entrar a la sala de conferencias. Los puntos se recompensan por derrotar a cada uno según sus respectivos niveles de dificultad. Usa tus peculiaridades para desactivar a estos falsos villanos y gana puntos. Ese es tu objetivo, oyentes. ¿Crees que repartirán puntos por un tecnicismo? El comentario de Katsuki no provocó mucho más que desconcierto por parte del adolescente verde. Por supuesto, agregó Present Mick, está prohibido jugar al antihéroe y atacar a otros examinados. Y mira, ahí se va la mitad de tus puntos. El comentario de Izuku obtuvo una expresión igualmente poco impresionada por parte del chico rubio. Se tomó un segundo para devolverle la sonrisa secamente antes de girarse hacia el folleto que estaba sobre la encimera frente a él. El héroe profesional dijo claramente que lucharían contra 3 falsos villanos, pero claramente había 4 disparos a la cabeza impresos en el papel. ¿Puedo hacer una pregunta? La cabeza de Izuku se disparó hacia la figura que salió disparada de sus filas de asientos frente a él. Parecía que Ida había hecho un aviso similar. Parece haber 4 variantes de falsos villanos en el folleto que nos han entregado. Pero usted ha dicho que solo somos 3 contra quienes luchar. Un error tan flagrante, si es uno, es muy impropio de los principales líderes de Japón. Academia. Te sorprendería saber cuántos pequeños errores cometemos en esta escuela, respondió cordialmente Present Mick, sin molestarse por la pose sorprendida y casi consternada de Ida en respuesta. Izuku mordió la lengua al mirar por encima del hombro y seguir con un comentario a Katsuki, y supo que el adolescente rubio estaba haciendo lo mismo si su silencio era algo a tener en cuenta. Tiene un buen punto, examinado 7111, hay 4 iconos en los folletos. Pero el 4 villano falso no recompensa puntos tras la derrota. Es más bien un obstáculo para que ustedes, los oyentes, piensen y solucionen. Cada sitio de prueba tiene uno y solo uno villano truco que arrasa la ciudad, y todo lo que tienes que hacer con él es dar media vuelta y pasar a otra cosa. Ya veo. Gracias por la aclaración. Y Ida se inclinó ante el héroe profesional antes de hundirse en su asiento, dejando que Mick volviera a su guión. Si no hay más preguntas, eso es todo de mi parte. Present Mick adoptó otra pose, señalando las pantallas detrás de ellos mientras parpadeaban nuevamente, cada pantalla mostrando 2 de las áreas de prueba con letras y números agrupados debajo de los cuadros. Con los números que te han dado, da el siguiente paso y prepárate para tus exámenes. Mientras tanto, dejaré a mis oyentes con el lema de nuestra escuela. La pantalla del medio detrás de él se alteró, empujando sus 2 áreas de prueba más cerca de los bordes superior e inferior, dejando suficiente espacio en el medio para que aparecieran 2 palabras grandes entre ellas. Si van a aprobar, pequeños oyentes, tendrán que esforzarse más de lo que puedan. Plus Ultra. Esa fue una ovación a la que la mayor parte del auditorio se unió, e Izuku habría tenido que hacerlo si Katsuki no hubiera puesto una mano sobre su hombro. Mientras todos los que los rodeaban se levantaban de sus asientos para irse, los 2 niños permanecieron en su lugar y los estudiantes a ambos lados se dieron la vuelta para irse. Incluso con un bate de béisbol, no esperes hacer nada contra los robots, se burló Katsuki y le frunció el ceño en un susurro.
Tus estúpidos amigos no te ayudarán a pasar este examen y tú y yo sabemos que no podrás soportar tu peso en la práctica. Tendrías suerte si incluso pudieras ingresar a estudios generales, y en el peor de los casos, terminarás en el hospital tratando de luchar contra el metal sin nada que te ayude. Haznos un favor a ambos y sal de la escuela ahora. Hua no necesita un insulto como tú en su programa heroico. No salió humo de su palma ni de la chaqueta de Izuku cuando Katsuki se alejó y se alejó tan pronto como terminó de hablar. No le dio a Izuku un momento para responder antes de salir del pasillo y bajar las escaleras. Fue más rápido y más corto de lo que recordaba cualquier otro encuentro con la rubia, aunque sí le recordó la última vez que habían estado en esa posición el uno con el otro. Los mejores héroes que existen. Bueno, Katsuki arrojó distraídamente un cuaderno chamuscado por la ventana de la escuela, acercándose a Izuku que arrinconó contra la pared trasera de su salón de clases de secundaria. Mostraron signos de grandeza incluso como estudiantes. Yo seré el primer y único héroe de esta horrible escuela secundaria pública. El primero en ganar el honor de convertirse en estudiante de la secundaria Lua. Supongo que solo soy un perfeccionista. Katsuki dejó caer una mano sobre el hombro de Izuku, dejando que su peculiaridad quemara la tela mientras le daba al chico tembloroso una sonrisa enfermiza. En otras palabras, no te atrevas a meterte con la Lua, nerd. El rubio dejó al adolescente verde temblando contra la pared, giró sobre sus talones y salió por la puerta con sus lacayos detrás de él. Antes de salir, giró la cabeza por encima del hombro. ¿Tanto quieres ser un héroe? Cantó burlonamente. Tengo una idea para ahorrarte tiempo. Si crees que tendrás una peculiaridad en tu próxima vida, lánzate en picado desde el techo. ¿Por qué diablos crees que te escucharía? Izuku refunfuñó para sí mismo. Movió su bate debajo del brazo y lo encerró allí mientras se levantaba de su asiento y giraba en dirección opuesta a la salida del adolescente explosivo, bajando por la fila y las escaleras hacia el chico más alto de cabello azul que lo había estado esperando. En la salida. Mientras tanto, sus pensamientos se demoraban en las palabras de Katsuki. Para Yaji Toshinori, la UA era como lo recordaba. La escuela siempre fue enorme en escala y posición, y cada vez que regresaba sentía como si encontrara algo nuevo en lo que nunca antes había notado. Pasillos en los que nunca había estado, aulas a las que nunca tuvo que entrar, oficinas que no sabía que estaban ocupadas. Por todo lo que valía la escuela y todo lo que cualquier estudiante podía lograr en ella, cada sueño imaginado era solo una fracción de lo que la escuela tenía para ofrecer. Cada otra pieza estaba llena de cada otro sueño, y probablemente había muchos más que aún tenían que tomar forma en el sistema escolar para hacer uso de lo que quedaba. El problema ocurrió cuando la escuela se convirtió en un laberinto mientras intentaba encontrar la sala de observación para el examen de ingreso. Había pasado la madrugada con su prodigio y una breve conversación entre su antiguo mentor y su antiguo compañero. Había evitado hablar con ellos durante tanto tiempo que no le sorprendió que a cambio mantuvieran conversaciones tan breves. Ahora, llegaba tarde, nada menos que en su forma larguirucha, tratando de seguir la lista de instrucciones que el principio le había dejado y dudando de cada giro que daba. A Nezu le gustan sus juegos, pero preferiría que se los dejara a los estudiantes, murmuró el héroe para sí. Este no es el tipo de estrés que necesito hoy. Hola Yaji. El rubio larguirucho casi tropezó con sus propios pies cuando se detuvo y retrocedió por el pasillo hasta la última abertura, encontrando a una rubia más alta vestida de espaldas y parlantes que le hacían señas para que bajara. Ah, llamada, saludó al otro héroe. Por fin alguien en este edificio abandonado. ¿Tienes problemas, número 1? Bromeó el héroe vocal, caminando por el pasillo para saludar al caballero que se acercaba. Más bien una pesadilla, refunfuñó Toshinori, agitando la lista de instrucciones al otro hombre. Nezu me dio estos para intentar encontrar la sala de cámaras para poder ver el examen con todos ustedes, pero escribió algunos de ellos en acertijos y a mí también me cuesta encontrar las respuestas. No ayudó que algunos de ellos también estuvieran escritos en direcciones cardinales. Estaba dentro, ¿cómo diablos se suponía que iba a saber en qué dirección estaba el oeste? Bueno, no tengas miedo. Yo mismo me dirigía hacia allí. Simplemente envía a los oyentes a tomar sus exámenes, y esperaba tomar un poco de café con Nemuri si aún no lo ha robado todo. Déjame unirme a ti en todo eso, por favor. Toshinori siguió al lado de Present Mig mientras caminaban por los pasillos. Esta mañana me tomé mi tiempo con un pequeño desayuno y un poco de cafeína solo me haría maravillas. Pensé que cosas así te afectaban el estómago, lo empujó Mick. No, el azúcar hace eso.
Entonces me aseguraré de sobrecargar tu taza con ella. Cantó el héroe en auge, ganándose una gota de sudor del hombre esquelético. Tus burlas son peores que las de Kageyama. El camino hacia la sala de cámaras estuvo lleno de bromas de Miki. Sinceramente, disfrutó escuchar al hombre divagar sobre sus compañeros de trabajo. Le recordaba el programa de radio del héroe, al que Toshinori solía disfrutar durante sus viajes al extranjero. Durante el corto año que había estado de regreso en Japón y preparándose para un puesto como maestro e instructor entre el personal de la UA, realmente no había conversado con los otros héroes con los que estaría trabajando, y probablemente solo había llegado a conocer a la mayoría de ellos durante los últimos 2 meses que había pasado tiempo en el campus. Ayudó que su sucesor ya fuera un estudiante entre los demás, y pasar el semestre de primavera y el final del otoño le había dado tiempo a puerta cerrada para aprender sobre su trabajo y sus responsabilidades. Sin embargo, la mayor parte del tiempo lo pasamos con el director de la escuela, ya que la mayoría de los profesores estaban ocupados enseñando o en el campo. Los profesores de los cursos de héroes tuvieron algo de tiempo con él, todo excepto uno que aparentemente no tenía una clase de aula y pasaba sus deberes trabajando fuera de la escuela como un héroe. Era algo extraño de aprender, de un maestro sin clases y faltando a la escuela, pero Toshinori podía aplaudir al hombre por pasar su tiempo libre como el héroe que era en lugar de exhibirlo como lo harían muchos jóvenes en el trabajo. Tal vez finalmente pudiera conocer al hombre. Aparentemente la sala de vigilancia estaba en una torre de vigilancia, y no en el edificio principal de la escuela. Un hecho que hizo que Toshinori estuviera más cansado que enojado mientras caminaba bajo el sol hacia el pilar gigante de una estructura. El viaje en ascensor fue rápido, una canción alemana sonaba encima de los dos héroes profesionales y una que el hombre larguirucho recordaba del tiempo que pasó en el extranjero. Estaba tarareando la melodía del coro final cuando el ascensor se abrió y él y el otro héroe entraron en la habitación oscura iluminada solo por las abundantes pantallas que cubrían la pared frontal. Ah, Yaji, intervino una voz chirriante, me alegro de que finalmente puedas unirte a nosotros. El hombre delgado dirigió su atención a la voz y a la figura parecida a un roedor de 2 pies de altura de la que provenía. Lo habría hecho antes si me hubieras dado instrucciones normales, pero entonces sabría que no vienen de ti, Nezu, le dijo Toshinori mientras se dirigía hacia donde estaba sentado el director de la escuela. No puedo decir que no hubiera preferido recibir instrucciones normales. No todo es divertido si no puedo mantenerte alerta, bromeó Nezu, señalando la silla a su lado para que el héroe se sentara. Toshinori lo hizo y se tomó un momento para inspeccionar la habitación nuevamente, encontrando 4 sillas detrás de él y algunas más a su alrededor aún vacías. Gracias por ayudar a Toshinori a encontrar su camino hasta aquí de todos modos, llamada. Preferiría que todos estuviéramos aquí antes de lo previsto para que podamos observar a nuestro nuevo grupo de examinados cuando comience la práctica. Cuando quieras, príncipe. Mick saludó, saltando hacia la pared del fondo y la pared de bocadillos que estaba contra ella. Parece que todavía logré vencer a parte de la multitud, mencionó Toshinori, señalando los diversos asientos vacíos. ¿Alguno de ellos fue llamado de servicio? Unos pocos, pero solo preparé asientos para aquellos que sabía que se unirían a nosotros hoy. Además, Nezu se deslizó hacia adelante en su silla, haciendo clic en los botones de su computadora portátil varias veces antes de retroceder. Tenemos algunos invitados que se unirán. Nosotros hoy, y tengo a Nemuri mostrándoles el campus mientras los examinados todavía están tomando sus exámenes escritos. Viendo que todavía tenemos café, lo sé, intervino Yamada, interponiéndose entre los dos y entregándole a Toshinori una taza. El rubio larguirucho agradeció al otro héroe, quien asintió y se dejó caer en su asiento más adelante. ¿Estás seguro de que ella era la mejor opción como acompañante? Por más intimidante que parezca, a Nishida le hubiera encantado darle a cualquiera un recorrido por el campus. Lo tengo vigilando los exámenes escritos, explicó Nezu. Y le ofreció el puesto a Nemuri sabiendo el hecho. Han estado recorriendo el campus desde que tú, Cam, 13 e Inui dieron tus pautas de apertura, por lo que deberían llegar aquí en unos minutos. Puedes mantener esta apariencia cuando ellos también llegan. Es mejor que esforzarte innecesariamente. Toshinori tomó un sorbo vacilante de su bebida. ¿Estás seguro? No he estado en mi gran forma hoy. Puedo conservarlo para el resto de los exámenes y algo más si planean quedarse un tiempo después. Nezu solo lo despidió y regresó a su computadora nuevamente. No es necesario.
De todos modos, te pediré que recorras el campus en tu estado actual durante el transcurso del próximo año escolar. Con tu tiempo agotándose y las decisiones que has tomado teniendo en cuenta eso, creo que si te relajas una nueva normalidad con los estudiantes aquí sería mucho mejor para tu salud que tener que presionar y estresar tu físico cada vez que hay un estudiante cerca. Sonó un ping desde la computadora de Nezu cuando Toshinori asintió entendiendo y el director se recostó en su silla con una sonrisa. Hablando de eso, aquí vienen ahora. El golpe de las puertas detrás de él hizo que Toshinori saltara y casi derramara su bebida antes de que pudiera dejarla sobre el escritorio frente a él. A través de la puerta entró Nemuri, vestida con su uniforme de heroína como Midnight, con 4 adolescentes detrás de ella. El héroe número 1 maldijo al director bajo a su lado por otro de sus juegos mientras se recomponía y observaba a la heroína más 18 o más posar y hacer un gesto hacia la habitación que tenían delante. Y aquí, queridos, es donde veremos a sus futuros compañeros tomar su examen. Nemuri cantó, casi animando a una de las chicas a disparar hacia adelante y sonreír a la habitación a su alrededor. El resto se quedó detrás de ella, cada uno mirando alrededor de la habitación y absorbiendo la vista por sí mismos. Hombre, ustedes realmente hacen todo lo posible en todos los departamentos, dijo efusivamente la chica del frente, mirando de pantalla en pantalla y los campos de pruebas que mostraban. Y pensé que el gimnasio estaba decorado para lo que era. Este lugar es el sueño de cualquier streamer. Bueno, disfruto hacer realidad los sueños, intervino Nezu, llamando la atención de la niña y los otros 3 adolescentes hacia él y Toshinori. Tengo que decir que nuestros medios de entretenimiento no muestran exactamente la programación habitual, pero creo que lo que podrás ver será igual de emocionante. El bajo director giró su silla para mirar a los 4 adolescentes que se reunían junto a Midnight. Yo los llevaré desde aquí, Nemuri. Gracias por mostrarles la escuela. Es un placer, saludó burlonamente antes de saltar hacia Present Mic debajo de ella y lanzarse tras su taza de café, comenzando una pelea entre los dos por eso mientras Nezu llamaba la atención del adolescente. Bienvenidos a mi escuela, los saludó y señaló con una pata las 4 sillas detrás de la suya. Por favor, tome asiento. Estoy emocionado de poder finalmente dar la bienvenida a nuestros estudiantes recomendados para que se unan a nosotros en un evento como este, y espero que el próximo año les agrade encontrar más sorpresas como esta. Los 4 estudiantes se dirigieron a sus asientos y Toshinori tomó pequeñas notas mientras los observaba. El más hablador de ellos ya había sido el único en moverse con la misma actitud relajada que tenían los otros profesores a su alrededor, mientras que los otros 3 estudiantes se mantuvieron en silencio y con sus propios niveles de rigidez y formalidad mientras cada uno tomaba asiento. Decir que no estaba sorprendido de que Nezu hubiera traído estudiantes para ver el examen sería una mentira, pero decir que no estaba sintiendo un pequeño pánico al ver su aspecto civil presentado a los estudiantes inmediatamente habría sido demasiado. Si lo hubiera sabido de antemano, habría invitado a Togata a unirse a él para consolarse un poco en la situación. Tokage, Yaoyorozu, Todoroki, o Nenuki. Nezu asintió con la cabeza a cada niño mientras decía su nombre, dándole a Toshinori un momento para poner cada nombre en una cara antes de que el animal sensible le hiciera un gesto. Este es uno de los miembros del personal de la UA a quien verás de vez en cuando, Yaji. Será un concejal que saltará entre las clases de los departamentos heroicos de cada año, por lo que lo verás con más frecuencia que la mayoría de tus compañeros. Mis compañeros de escuela lo harán. Toshinori inclinó la cabeza hacia los 4 adolescentes mientras estos se giraban hacia ellos. Un placer conocerlos a todos, los saludó. Yaji Toshinori. Espero hacer lo que pueda para ayudarlos y convertirlos a todos en el próximo grupo de héroes del mundo. Disculpas si no luzco exactamente como esperaban. Hizo un gesto tímido hacia su delgado cuerpo con una sonrisa. Está bien, Sensei, le dijo la chica de cabello verde con una sonrisa. La apariencia no me importa mucho. Estoy seguro de que alguien que ha existido tanto tiempo como tú será un gran maestro. No puedo esperar a aprender contigo. Toshinori tosió en su mano, ocultando las motas de sangre que pudo a los niños en la habitación con poca luz. Solo tengo poco más de 40 años, murmuró sobre sus nudillos. Puede que parezca que he vivido 9 generaciones, y créeme, a veces así lo parece, pero probablemente soy tan viejo como todos tus viejos. La chica verde, Tokage, casi se cae de su silla mientras se inclinaba ante él. Mis disculpas, Sensei. No quise ofenderte ni nada. Su cara se puso roja mientras se levantaba. No debería haber hecho un comentario como ese.
Está bien. Toshinori la despidió y se dio unas palmaditas en la comisura de los labios para recoger las gotas que se le hubieran escapado. No eres la primera persona que piensa en mí como un anciano. Lo entiendo bastante. Reduzcamos esto a un error. No te voy a juzgar porque cometiste uno. Basa después de todo, es una escuela para aprender. Considérala tu primera lección de mi parte. Gracias, señor. Ella le hizo otra rápida reverencia antes de encogerse de hombros y recomponerse. Tokage Setsuna. Es un placer conocerlos, Toshinori-sensei y el director Nezu. Toshinori asintió en respuesta a ella, un pequeño agradecimiento por su presentación, antes de girar ligeramente hacia la chica a su lado. Ella era bastante más alta que Tokage, y por su postura estaba mucho más fuera de lugar. Le dio a la chica verde a su lado una mirada burlona antes de encontrar la mirada de Toshinori y enderezarse para hacer una breve reverencia mientras estaba sentada. Yaoyorozu Momo. Gracias por aceptarme en la UA, director. Y es un placer conocerlo también, sensei. Igualmente. Reconozco tu apellido. El héroe larguirucho jugueteó con las manos en el regazo. Nunca los he conocido en persona, pero he trabajado al lado de muchos héroes que sí lo han hecho. Tu familia ha sido un gran benefactor para los héroes de todo el mundo. Dale a tus padres mi agradecimiento por su trabajo. Gracias, sensei. Yaoyorozu le sonrió amablemente. A mamá y a papá les encantaría saber que alguien aprecia tanto su trabajo. Lejos y más allá. Si bien es más estándar que compleja, la familia Yaoyorozu era un nombre bastante importante en la industria del apoyo. Si Toshinori nunca hubiera conocido a David, estaba seguro de que habría recurrido a la familia para obtener otro tipo de apoyo en su trabajo de héroe, sino un tercero cercano. El chico que estaba a su lado era vagamente familiar a los ojos del héroe, pero no lo suficiente como para que él pudiera adivinarlo en la parte superior de su cabeza. El cabello partido de color blanco y rojo y la cicatriz sobre su ojo me hicieron sonar. Todoroki Shoto. Es un placer conocerlos, senseis. Ah, eso fue todo. Uno de sus rivales desde hace mucho tiempo. Sí, he oído hablar de ti, le dijo Toshinori al joven Todoroki. Eres el hijo de Enji. Ha hablado mucho de ti. Su orgullo y alegría, saber que entrarías a la UA antes de que tuvieras la edad suficiente para postularte. El hijo pródigo parecía incómodo ante sus palabras, lo que Toshinori leyó como vergüenza frente a completos desconocidos. El héroe profesional se mordió la lengua sabiendo que tendría que volver a hacerlo en el futuro por algo así. Disculpas. Es un placer conocerte finalmente. El último chico del grupo inclinó la cabeza antes de que Toshinori se volviera completamente hacia él. Onenuki Juzo. Es un honor ser aceptado en la UA. Es maravilloso saber que confías tu futuro en esta escuela. Disculpas porque no estoy familiarizado con tus apellidos. Inclinó la cabeza hacia Onenuki y Tokage. Sepan que no los trataré a ninguno de ustedes de manera diferente por las familias de las que provienen. Me aseguraré de ayudarlos a ustedes y a sus compañeros de clase lo mejor que pueda, por igual. Gracias, sensei, aceptaron los 4 estudiantes, inclinándose juntos como él lo hizo ante ellos. El sonido de suaves aplausos llamó la atención de los 5 hacia Nezu juntando sus patas. Maravilloso. Ahora que todos ustedes han sido absueltos unos de otros, permítanme comenzar. Ustedes 4 son nuestros primeros estudiantes recomendados en la historia de la UA en ser invitados a esta sala, durante un examen práctico de primer año, nada menos. Entiendan que yo, como Yaji, no los trataremos diferente al resto de sus compañeros de clase, y que una situación como esta no es diferente. Están aquí para ver el examen práctico con nosotros, pero nada de lo que digan sobre los examinados será tomado en consideración al calificar sus actuaciones. Prefiero tratar esto como un ejercicio de vinculación. Nezu giró su silla y tamborileó con los dedos sobre las teclas de su computadora. Por muy competitivo que pueda ser el mundo de la heroicidad, gran parte de la profesión se basa en el compañerismo y la coordinación del equipo. Ningún hombre o mujer es capaz de todo, y en un mundo perfecto, los héroes estarán en el escenario en el que puedan hacerlo todo juntos. No espero que su generación sea la que nos lleve allí, pero les pido que intenten acercarse lo más posible a esa perfección. Las pantallas en lo alto rebotaban en otras perspectivas, fijándose en las puertas frente a cada ciudad simulada. Llegar juntos significa cuidarse y apoyarse unos a otros. Algunos de estos estudiantes pueden convertirse en sus compañeros de clase, y solo les pido a ustedes 4 que trabajen juntos para observar cómo actúan y qué harían y podrían hacer para ayudarlos a ser iguales.
Mejor tenga en cuenta que aquellos que se conviertan en sus compañeros de clase harán lo mismo que usted durante sus años aquí, tomando nota de lo que cada uno de ustedes es capaz de hacer y de lo que pueden hacer para trabajar junto a usted, y usted junto a ellos, en situaciones del mundo real, así que no debes preocuparte de llevar el peso del mundo sobre tus hombros. Ellos estarán allí para llevarlo contigo. Los 4 estudiantes emitieron un sonido al unísono antes de mirarse el uno al otro y comenzar sus propias presentaciones. Toshinori giró su silla como la de Nezu, dándoles a los adolescentes algo de privacidad mientras miraban al director de la escuela. No puedo evitar sentir que algo de eso estaba dirigido a mí, le susurró. Togata puede convertirse en un pilar maravilloso para la sociedad, tal vez incluso ser más alto que tú, pero ningún monumento se levanta sobre un solo pilar. Nezu mantuvo su voz igualmente baja mientras saltaba de un ángulo de cámara tras otro en su computadora. El mundo que hiciste es fuerte, pero aún más, has sentado las bases para un mundo que podemos hacer aún mejor. Ahora veremos quién más fabrica el material de construcción adecuado. Izuku no estaba completamente seguro de haber aprobado el examen escrito. No muchas preguntas requerían tanta atención para responder o explicar, pero sus pensamientos no se centraban en el papel y el lápiz que tenía delante. Había pasado varios minutos de su tiempo de prueba balanceando su lápiz por la muñeca para aliviar el estrés. Ver finalmente a Ectoplasma en persona fue igualmente peor en su capacidad de atención, y casi le había pedido al héroe que firmara sus exámenes cuando terminó y salió del edificio de pruebas. Logró darse un golpe en la cabeza por eso cuando se estaba poniendo el chándal para la práctica. Esperar a que comenzara la práctica solo añadió más estrés a su cuerpo. Por mucho que deseara haber ignorado las palabras de Katsuki, estaban resonando en su cabeza. El examen que todos debían realizar los enfrentaría a robots. ¿Cómo se suponía que iba a contrarrestar eso con un bate de béisbol y su ingenio? ¿Cómo se suponía que iba a descomponer las máquinas para conseguir los puntos que necesitaba para aprobar? ¿Había alguna trampa para ellos, una forma de dañarlos menos para ganar más puntos o que no tendría que romperlos en absoluto y ganar puntos por otros medios? ¿Estaba teniendo demasiadas esperanzas? ¿Quitarse la chaqueta y mover el bate resolvería algún problema? Izuku optó por poner a prueba esa última pregunta, abriendo el cierre de su chaqueta en lugar de arrancársela y alejándose de los demás examinados para poder practicar un poco con su bate. 3 minutos de pisotear, cortar y balancear su bate respondieron a su pregunta con un rotundo no. Incluso en una práctica sin sentido, sus pensamientos vagarían hacia aquellos que lo molestaban. ¿Todo su entrenamiento resultaría en vano, o realmente tendría una oportunidad y aprobaría el examen? Cuanto más tenía que esperar para que sucediera, más le carcomía el fondo de la mente y más desesperado empezaba a sonar todo, menos una voz suave. Hola, tartamudeó una voz detrás de Izuku, lo que le hizo tartamudear y girar la cabeza antes de que su cuerpo hiciera lo mismo. La chica de la que provenía dio un paso atrás sorprendida, una sonrisa inquieta en su rostro vaciló mientras él la miraba fijamente. No era alguien a quien él reconociera, no por el mechón castaño de su cabello o por haber elegido una versión rosa casi uno a uno de su propio chándal. Oye, dijo arrastrando las palabras, bajando su bate mientras nivelaba sus hombros. Hola. El moreno frente a él no parecía saber cómo responder, y con poco de qué salir, Izuku se encontró en la misma situación. Le hizo un gesto y agitó ligeramente la mano hacia un lado. ¿Puedo hacer algo por ti? La pregunta resultó suficiente para aliviar una risa entrecortada de ella, mientras se acariciaba el rojo brillante de sus mejillas. Lo siento. Me quedé distraída. Yo, te vi en la entrada de la escuela, cuando tropezaste y evitaste golpear el suelo. Izuku tosió distraídamente en el dorso de su mano, ocultando un creciente sonrojo detrás de sus nudillos. En realidad, iba a intentar atraparte antes de que cayeras, ya que estaba justo detrás de ti cuando sucedió, pero te atrapaste antes de que pudiera alcanzarte. Pensé que fue genial cómo pudiste mantener el equilibrio de esa manera. Eso. Gracias. Izuku se tambaleó sobre las puntas de sus pies, teniendo que reconocer que lo confrontaron por su pequeño error cuando ingresó por primera vez a la escuela. Una situación un poco más embarazosa de lo que esperaba experimentar hoy. Lo siento, no te noté en ese entonces. No estaba tratando intencionalmente de ignorarte, si estabas tan cerca. De todos modos, fue muy amable de tu parte intentarlo. Gracias. Ella le sonrió y él le devolvió la sonrisa, aunque tensa entre sus pómulos acalorados.
Pasó un minuto de silencio entre ellos, e Izuku observó a la niña tamborilear con los dedos y balancearse sobre las puntas de los pies mientras miraba los edificios y campos a su alrededor. ¿Estás nervioso? La pregunta de Izuku fue capaz de atraer su atención hacia él, y su expresión con los ojos muy abiertos lo decía todo antes que su voz. Oh, sí, en realidad. Ella soltó una risita nerviosa y se frotó la nuca. No soy Natazona, en realidad, así que esto es lo más cerca que he estado de esta escuela. El viaje hasta aquí fue un poco largo, así que lo pasé tratando de prepararme mentalmente en el autobús. No estoy seguro de hizo lo suficiente. Sí, tú y yo, se compadeció Izuku, golpeando la punta de su bate contra los dedos de sus pies. Es como si pensara que no había mucho que pudiera haber hecho para estar lo suficientemente preparado en el departamento. Bueno, espero que hayamos entrenado lo suficiente como para ser aceptados en el departamento de héroes. Ella soltó una risita débil ante su propia broma, e Izuku no pudo evitar unirse. Con un poco de suerte. Izuku hizo rodar su bate en su mano mientras se quedaban en silencio nuevamente. Los ojos de la chica se posaron en el bat que giraba junto a su cadera. A su vez, sus manos captaron sus propios ojos. Más precisamente, le llamaron la atención sobre las marcas rosadas que decoraban sus huellas dactilares. Había puntos similares en las mejillas de la niña, aunque el diseño no coincidía completamente. O una mutación física de uno de sus padres o algo relacionado con su peculiaridad, supuso Izuku. El moreno señaló al bat que estaba a su lado. ¿Vas a incluir eso en el examen? Tarareó en pregunta, su cerebro se detuvo un momento antes de recordar lo que llevaba. Oh, sí. Yo, probablemente no pasaría el examen sin él. Izuku hacía rebotar palabras en la punta de su lengua, eligiendo cuidadosamente lo que venía a continuación. Es bueno que la UA permita a sus examinados llevar equipo complementario a las pruebas para que puedan usar sus peculiaridades de manera más efectiva. Izuku no estaba seguro de quién estaba más sorprendido. La chica delante de él que lo miró sorprendida, o él mismo viendo a la chica sorprenderse ante sus palabras. ¿Lo hacen? Sí. Las personas todavía nacen con peculiaridades que sus cuerpos no pueden manejar, y muchos de ellos tienen que usar o llevar algo para ayudar a mantener y controlar su peculiaridad. Las reglas de la UA lo equilibran para otros examinados para que todos puedan traer ahí algo que les ayude a mejorar sus puntuaciones en los exámenes, siempre y cuando envíen los formularios de inscripción y la escuela apruebe a quienes soliciten usarlos. Oh, la niña miró sus zapatos y golpeó las suelas. Sus dedos tamborilearon de manera desigual. Eso suena realmente útil. Espero que así sea. Con la esperanza de cambiar rápidamente de tema antes de que fuera demasiado tarde, señaló sus manos danzantes. Tienes unas lindas yemas de los dedos, huellas. Quiero decir, geniales, huellas dactilares geniales. Izuku se golpeó la cara con una mano y refunfuñó en la palma, y entre sus dedos pudo ver que la chica que tenía delante no miraba. Mucho mejor de lo que se sentía esas marcas en tus dedos. ¿Están relacionadas con tu peculiaridad? La chica morena asintió vigorosamente con la cabeza, dándose palmaditas en las mejillas para filtrar el vapor de sus oídos. Sí. Quiero decir, sí. Giró sus manos para mirarlo mejor, dándole a Izuku una mirada clara a los óvalos rosados que cubrían las articulaciones superiores de cada dedo. Conectarlos a cualquier cosa o juntos puede activar y desactivar mi peculiaridad. Ella soltó una pequeña risita y curvó los dedos hacia adentro. No estoy muy segura de dónde vinieron, ya que mi mamá y mi papá no tienen ninguno propio. Los recibí de mi mamá, señaló los puntos rosados que resaltaban la parte superior de sus mejillas, pero los que tengo en los dedos son los primeros en la familia. Supongo que ambos recibimos nuestros puntos de nuestros padres, bromeó Izuku en su intento de mantener el estado de ánimo más alegre. Se pasó un dedo por las pecas debajo de los ojos, las que su madre le dijo que le había heredado de su padre. Las fotografías que tenían de él en la casa solo consolidaron su afirmación. Feliz coincidencia fue encontrar a alguien con una historia similar, aunque Izuku dudaba que la niña o sus padres consideraran lo que tenía como pecas. Bastante cerca, razonó. Más cerca que él de este extraño, se dio cuenta Izuku. Nosotros no sé tu nombre. ¿Cómo, nosotros? Hola. Izuku dejó caer las manos a los costados e hizo una pequeña reverencia. Mi gorilla Izuku. Lo siento, me acabo de dar cuenta de que aún no hemos dicho nuestros nombres. La chica que tenía delante se unió a él en la suave risa que siguió.
Tienes razón. Lo siento, quedé atrapado en todo eso. Uraraka Ochako. Ella le devolvió la reverencia, con las yemas de los dedos juntas frente a su estómago. A los dos solo se les dio un breve momento para saborear los nombres del otro antes de que sonara un fuerte zumbido a su alrededor. Ambos adolescentes saltaron en respuesta y se giraron para ver a los estudiantes salir arrastrando los pies del edificio de pruebas escritas. Ese debe haber sido el final del límite de tiempo para eso, razonó Izuku y escaneó a la multitud buscando a Iida. Si había algún consuelo en las pruebas hasta ahora, era saber que Iida estaría en el mismo campo de pruebas que él. Con Ojiro en un distrito diferente y Mei programada para un día y departamento diferente, estaba feliz de tener al menos un amigo al alcance de la mano. Supongo que la práctica comenzará pronto, murmuró la chica a su lado, dirigiendo su atención a las puertas gigantes de la ciudad simulada al lado de ambos. Hay mucha más gente haciendo pruebas de lo que pensé que habría. Creo que hay suficiente gente a nuestro alrededor para asistir a todas las clases de la UA el próximo año. Sí, y hay 6 grupos más como este y todos estamos solicitando las mismas 2 clases, agregó Izuku. No encontró a Iida entre la multitud que salía arrastrando los pies de los vestuarios al lado del edificio de pruebas escritas o este último. ¿Dónde estuvo él? La mayoría de las clases tienen un límite de 20 estudiantes para la admisión, y no todas las clases se llenan por completo. He oído que las clases de apoyo ni siquiera tienen 10. Uraraka pareció desconcertado ante eso. La UA hace lo mejor de lo mejor, pero supongo que también solo los acepta. Solo tienen que filtrarlos para que el público los vea. Es un poco intimidante, admitió Uraraka, arrastrando una mano detrás de su cabeza. Pero supongo que la UA es la mejor escuela del país por una razón. ¡Qué casualidad! Iba a decir lo mismo. Uraraka e Izuku saltaron hacia adelante con un grito, este último dio un paso adelante y arrojó su bate sobre su cabeza listo para golpear cuando finalmente se dio cuenta de que Iida con su traje azul para correr estaba detrás de ellos. Jesucristo y Cristo, Iida, jadeó Izuku, dejando caer su brazo nuevamente. Casi me das un ataque al corazón. No necesito uno más hoy. Mi gorilla, espero que estés bromeando, le dijo Iida. Has exagerado esto antes y no deberías arriesgar tu salud si crees que colapsarás durante la prueba. Creo que voy a tener uno ahora, admitió Uraraka, cayendo de rodillas y agarrándose el pecho. ¿Es todo así en Tokio? Mis disculpas. Iida se lanzó hacia adelante y ayudó a la niña a ponerse de pie, todavía sacudida e inclinándose hacia atrás del chico alto que había aparecido. No había sido mi intención asustarlos tanto a ninguno de los dos, pero estaba teniendo problemas para detectarlos con tantos otros compañeros examinados a nuestro alrededor. La única razón por la que no los llamé por su nombre fue porque no deseaba hacer una escena. Mientras todos se preparan para el examen, me sorprendió encontrarte conversando con otra persona en lugar de tomarte tu tiempo para prepararte para el examen. Eso es lo que estamos tratando de hacer, con éxito variable. Izuku se dio unas palmaditas en la camisa y se reajustó la chaqueta. Te estabas tomando demasiado tiempo en el examen escrito y yo me estaba poniendo un poco ansioso y empezamos a hablar. Desearía poder decir que mi confianza ha aumentado, pero todavía estoy tan preocupado por todo este asunto como la práctica será una gran prueba. Iida asintió con la cabeza en su mano en señal de acuerdo, y Uraraka bajó la cabeza pensativa un momento antes de volver a levantarla. Yo, tengo fe, murmuró. Vine hasta aquí, y mis padres me despidieron para que pudiera estar aquí, no tengo motivos para rendirme ahora, ya sea que sea un infierno o no. Aunque estoy, menos inclinado a usar tan poca blasfemia como esa, estoy totalmente de acuerdo con ese sentimiento. Iida se colocó las gafas en la nariz para que el brillo se reflejara en ellas. Mi familia no ha hecho más que apoyarme en mis esfuerzos por ser un héroe. Por mucho que haga esto por mí mismo, mi objetivo es ser un héroe también para ellos. Izuku vio un brillo similar en los ojos de la morena mientras giraba su sonrisa que crecía lentamente hacia la peliazul. Ese sí, exactamente. Tiró del casco de su chaqueta y dejó el bate junto a su cadera. Su mamá estaba en casa animándolo, él sabía que así era. Iida y Uraraka tenían a sus padres para impresionarlos y apoyarlos, e Izuku sabía que ahora él también tenía lo mismo. Tenía un sueño por el que luchar, un matón al que enfrentarse y amigos a los que apoyar en sus propios sueños tal como apoyaban los suyos. Tenía una razón para mantener el ánimo en alto y luchar. ¡Ay! Comienza. Las cabezas se alzaron a su alrededor, e Izuku se unió a todos para mirar al cielo.
O más exactamente, a la cima de la torre detrás de ellos y a la vaga figura gritando desde la azotea. ¿Qué estás esperando? Present Migles gritó. La prueba ha comenzado. Vamos, vamos. Casi instantáneamente, la cabeza de Izuku volvió a bajar, observando cómo se abrían las puertas colosales frente a su grupo de prueba y observando a los examinados frente a él correr hacia el área de prueba. Iida y Uraraka se apresuraron a unirse a la multitud, con los ojos fijos en la lucha que estaban a punto de entablar. Pero él se quedó atrás, solo un momento más. Poner ambas manos alrededor de la empuñadura de su bate, levantar el pilar de acero cerca de su cabeza y mirar su reflejo deformado en lo poco que podía ver de sus ojos. Luego él también corrió hacia adelante. El primer minuto de la práctica no fue más que morderse las uñas para Izuku. Debido a su comienzo tardío, había evitado quedar atrapado entre la multitud frente a él, lo que al menos le dio espacio para girar los hombros mientras corría. Por otro lado, su amigo y la chica que acababa de conocer siguieron a esa misma multitud. Adentro, y las calles vacías que tomó para no quedar atrapado peleando con otras personas por puntos lo dejaron escuchando el eco de las batallas en la distancia sin apenas ver a los falsos villanos a los que enfrentarse. No tenía amigos ni enemigos, una situación preocupante por sí sola dado el examen que lo rodeaba, pero al menos le dio otro momento para respirar y pensar. Los falsos villanos eran robots, eso lo sabía. Todo lo que tenía era un bate de béisbol y su propia fuerza impotente para combatirlos. Tenía fuerza humana básica a su disposición para enfrentarse a enemigos mecánicos, y no tenía dudas de que los profesores y el personal de la UA sabían que lo haría. Pero tal vez hubiera una trampa para alguien como él. No todos los héroes podían derribar una pared de ladrillos, no todos los héroes podían levantar un automóvil por encima de su cabeza, entonces, ¿cómo podía una escuela esperar que los adolescentes diezmaran máquinas con peculiaridades restringidas a su uso bajo estricta supervisión? Una imagen de Katsuki pasó por la mente de Izuku, pero la descartó como una excepción a la regla, hasta donde lo establece la ley. Tal vez las máquinas tenían un inconveniente, un detalle que las hacía viables para los niños que hacían un examen. La UA era una escuela, por lo que tendría que haber algún tipo de restricción y regulación para sus dispositivos, ¿verdad? Una manera de dejar que los adolescentes luchen contra ellos sin llevar la prueba demasiado lejos. Tendría que haber una clave para los falsos villanos robóticos de la que él también podría abusar. Tal vez el material del que estaban hechos sería más liviano y más fácil de romper para que él obtuviera puntos, o incluso serían de su altura o la de un adulto promedio para imitar a los criminales más comunes a los que los héroes tenían que enfrentarse. La pesada máquina que atravesó una pared a 5 pies frente a Izuku casi desperdició esas ideas. Mierda. En realidad, solo un falso villano de un solo puntero era 3 veces su tamaño y tenía la forma de un híbrido de raptor/escorpión sobre ruedas. La máquina de color musgo se dio cuenta rápidamente de Izuku, fijando su único ojo rojo y brillante en él mientras todo su cuerpo giraba ruidosamente y se volvía hacia él. Se dio cuenta de lo que parecía ser la torreta de una ametralladora debajo de uno de los brazos del robot, e Izuku tuvo que preguntarse nuevamente si todas sus especulaciones fueron en vano. De repente, la máquina aceleró hacia adelante, levantando uno de sus brazos plateados sobre su cabeza y girándolo hacia Izuku. Con la misma rapidez, Izuku levantó su bate, disparándolo directamente al brazo y recibiendo la peor parte del golpe por solo una fracción de segundo, y en esa fracción de segundo el coraje de Izuku aumentó. Otro medio segundo después, el resto del poder detrás del puño de la máquina entró en juego, obligando a sus brazos a doblarse y al bate a presionar contra él antes de que el robot lo enviara rodando contra la acera de la ciudad falsa. Por muy falsa que fuera la ciudad, el cemento con el que conectó era lo suficientemente real como para engañarlo. Izuku gimió mientras rodaba sobre su espalda y jadeaba por aire. La buena noticia fue que el arma probablemente era para lucirse, dado que su primer instinto e iniciativa no fue dispararle. Las malas noticias fueron una mierda que dolió. Luchó por levantarse y, cuando lo hizo, encontró que la máquina seguía allí, mirándolo fijamente, lista para cargar y atacar de nuevo. Al menos la UA tuvo la amabilidad de diseñarlos sin un modo para derribar a los examinados menos ofensivos, Izuku les daría eso. A cambio, la UA le dio 3 robots más que doblaron la esquina detrás de él y lo fijaron como sus objetivos. Su propia mente daba vueltas mientras sus ojos recorrían las 4 máquinas que lo rodeaban. Un triple, un par de 2 y ese primer triple.
9 puntos que podría ganar para la puntuación de su examen, siempre y cuando pudiera dañarlos lo suficiente como para que los puntos cuenten, con algunos minutos ya gastados en su reloj de 15 minutos de un examen práctico. ¿Cómo diablos iba a conseguirlos y más antes de que terminara el examen? Sus manos sacudieron el bate que sostenían entre ellos mientras tragaba saliva. Nunca antes algo había sido justo. El puntero cargó de nuevo, levantando su brazo hacia el cielo y lanzándolo hacia Izuku. Antes de que pudiera golpearlo, el greenete se había apartado del camino, rodó hacia la calle, se agachó y giró hacia la siguiente máquina que lo atacó. Un puntero de 2 puntos con una forma vagamente similar a un centauro se abrió camino, y la cola que cambió su reconocimiento de la máquina al de una quimera se giró hacia él, obligando a Izuku a rodar hacia atrás para evitarlo. No retrocedió demasiado, ya que la cola giró hacia atrás e Izuku giró su bate para encontrarla. El extremo de su cola se desprendió de la máquina cuando su bate lo siguió, y tanto él como la máquina se tomaron un segundo para mirarla antes de moverse nuevamente. El robot tardó un poco en girar sus 4 patas y golpear su brazo contra la calle, sin alcanzar al adolescente que lo esquivó con facilidad y le golpeó el brazo con su bate. El retroceso surgió a través de los brazos de Izuku después del impacto, pero vio una abolladura de tamaño suficiente en el revestimiento del brazo como para enviar una segunda oleada de orgullo para superar el dolor. De repente, el dolor regresó cuando el brazo del falso villano salió disparado del suelo y le dio un revés a Izuku en el costado, enviándolo en espiral y volando calle abajo. Cayó a unos metros de la máquina, y antes de que pudiera ponerse de pie, otra máquina saltó sobre él. Un triple que mueve su brazo desde abajo para atrapar a Izuku desde abajo y arrojarlo. Izuku apenas sintió la ventana que atravesó, pero la encimera contra la que se estrelló y rodó fuera de nosotros, junto con la pared contra la que rodó, dejó un impacto discordante en todo su cuerpo. Oh, abajo con unos cuantos golpes rápidos. Si no estuviera jadeando de dolor, habría intentado reír. Lo intentó de todos modos y su pecho le dolía muchísimo. Casi no pudo notarlo cuando el resto de su cuerpo también le picó. Es lo que se merecía por realizar el examen de ingreso de la UA, se dijo a sí mismo. Una escuela para los mejores realmente intentó eliminar a aquellos que valían lo suficiente. Por supuesto, los falsos villanos que crearon no frenarían sus ataques. Podía intentar esquivarlos todo lo que quisiera, mantener la distancia todo lo que quisiera para evitar lastimarse, pero retroceder solo lo inmovilizaría contra la pared. Ni siquiera los golpes de los puños de ladrillo o la bala dolieron tanto como sus golpes. ¿Fue esa primera vez realmente una casualidad? 4 hombres sin ninguna intención real de lastimarlo antes de que actuara en comparación con 4 robots con la intención de golpearlo antes de que pudiera actuar. ¿Cómo se sintió esta pelea más real que en aquel entonces? No tenía la velocidad de ida para esquivar sus ataques consistentemente. No tenía el apéndice extra de Ojiro para maniobrar. No tenía la naturaleza agresiva y apremiante ni el estilo de batalla de Katsuki. Estaba aquí para destacar, pero ¿cómo diablos se suponía que iba a estar a la altura de la competencia? Hunter suspiró y sacudió la cabeza. Niño, echa un vistazo a los héroes que hay ahí fuera y verás que a nadie le importa una mierda cómo actúan, siempre y cuando salven vidas haciéndolo. Se levantó para ponerse de pie y miró al adolescente verde. ¿Tienes algún problema con la forma en que haces las cosas? Bien, resuélvelo de alguna manera. Probablemente tengas a alguien con quien puedas hablar sobre esto aparte de mí. No soy exactamente tan bueno en esto. Pero la próxima vez te mantendrás firme para demostrarlo. Un empujón atrás al principio solo ayudaría a reforzarlo. Le hizo un gesto con la mano al niño. ¿Crees que puedes soportarlo? Intenté ser suave contigo. No quería romperte ningún hueso, solo calentarte lo suficiente como para pelear. Izuku golpeó su mano contra el borde de la encimera y se levantó con un gemido. Su otra mano se acercó para levantarlo, usando el bate que aún no había soltado para empujarlo también fuera del mostrador. Cuando estuvo de pie, estaba cayendo en la dirección opuesta, pero se agarró al mostrador lo suficientemente pronto como para mantenerse en pie. Apretó los puños y los nudillos contra la superficie de piedra del mostrador y recuperó la vista por la ventana, mirando a las 4 bestias mecánicas que le devolvían la mirada. Una mueca de desprecio y una risa escaparon de sus labios simultáneamente. Soy un maldito idiota. Tropezó alrededor de la barra y atravesó el pasillo más abierto para salir por la ventana por la que entró. Todo el tiempo los robots permanecieron inmóviles, sus brillantes ojos color rubí fijos en su cabeza y parpadeando bajo la luz del sol.
En el instante en que su pie tocó el pavimento de la calle, la mente de Izuku volvió a acelerarse. Los robots se elevaban sobre él, obviamente, pero no fueron diseñados para contrarrestar ese detalle. Los brazos del de un solo punto eran demasiado largos para doblarse contra él, el cuerpo y la cola del de 2 puntos estaban bloqueados en su lugar y los cañones del de 3 puntos no tenían ni una pizca de potencia de fuego. Incluso los dos últimos eran torpes y lentos en comparación con el robot de punto más bajo, pero el de un solo punto solo tenía la movilidad y la rueda para avanzar, no había señales de la mecánica necesaria para girar en el lugar o rotar en una nueva dirección con tanta facilidad. Izuku se regañó a sí mismo por ignorar objetivos tan abiertos con tanta facilidad. Agarró el bate en su mano e inclinó su cabeza hacia el primer robot que lo había asaltado. ¿Quieres intentarlo de nuevo? Sin otra palabra, el robot salió disparado hacia adelante, con el brazo colocado detrás para ser lanzado a la cabeza de Izuku. Y contó con ello. Con el bat a su lado, Izuku corrió hacia adelante para encontrarse con el robot. En lugar de chocar o conectarse con su ladrillo, se agachó debajo de él, y mientras su cuerpo seguía moviéndose, Izuku golpeó su bate hacia adelante, golpeándolo en la articulación inferior de su columna mecánica y cortándolo. La articulación estalló cuando Izuku siguió adelante con el golpe y el cuerpo del puntero se derrumbó mientras su rueda arrastraba otros 2 bloques antes de caer también. Había pensado en esquivarlos antes, pero ¿de qué otra manera se suponía que iba a conseguir puntos si no se acercaba? El puntero se dobló hacia adelante, girando su cuerpo mientras avanzaba y enrollando su cola como una serpiente. Al faltarle el extremo, el conector de sus articulaciones se usó para apuñalar a Izuku, y solo falló cuando decidió saltar sobre su golpe. En lugar de encontrarse con la carne, el metal se encontró con el cemento, y se hizo la escalera perfecta para que Izuku corriera y se acercara a su torso. El falso villano movió su mano hacia atrás para aplastarlo, pero el adolescente verde saltó sobre él también y golpeó la cabeza de la máquina contra su cuerpo. Izuku se cayó del puntero de 2 puntos mientras se derrumbaba en la calle, mientras terminaba agachado sobre sus propios pies. Ante él todavía estaba el dúo de triples, hombro con hombro mientras lo miraban fijamente y él les devolvía la mirada desafiante. Se rió entre dientes y se secó las gotas de sudor de la barbilla. Supongo que tenía razón, la UA usó materiales más livianos para hacer tus cosas, rodó los hombros y enderezó la espalda. ¿Qué estaba haciendo reprendiéndose a sí mismo otra vez, comparándose con los demás otra vez, preocupándose por haber perdido toda esperanza otra vez? Esos son 3 puntos para mí. Ya sabía que nunca podría ser como Illida, como Ojiro, como Yaoyorozu, Mei o Katsuki. Nunca podría ser como All Mighty, francamente, cuanto más pensaba en ello, menos quería serlo. Solo tengo que hacer eso 2 veces más, ¿verdad? Tenía su propia sonrisa, su propio cerebro, su propio cuerpo y su propio bate de béisbol. Quedan 10 minutos. Izuku apretó los dientes con una sonrisa y colocó su bate frente a él. El sol se reflejaba en él y podía ver las abolladuras más pequeñas cerca de la parte superior de su ar. Creo que estoy lo suficientemente acalorado como para pelear ahora. Era mejor hacer que quisieran ser como él. Debo decir que la gran cantidad de estudiantes que solicitan este examen es nada menos que asombrosa, comentó Yaoyorozu, pasando por alto las pantallas superiores que dan a las entradas de cada área de pruebas. Setsuna actuó aún más impresionada, saltando en su silla mientras miraba a su alrededor también. He oído que hay más estudiantes aquí que personas en los 3 eventos Grand Ofe de Hungry, intervino. Si la UA puede traer tanta gente, me pregunto si otras escuelas tienen un examen de ingreso tan grande. Shiketsu puede ser una escuela de héroes venerada, pero creo que menos del 75% de la cantidad de estudiantes aquí también se postulan allí, mencionó Nenuki, mirando a los adolescentes a su lado. Y son el mayor competidor de la UA. Ese es la UA de tu parte, respondió Todoroki. La atención que recibe esta escuela es probablemente mayor que la reputación que la precede. Incluso estando de espaldas a ellos, Toshinori sintió que todavía podían ver su sonrisa. Fue agradable escuchar a los futuros estudiantes de la UA conversar entre ellos tan rápidamente. No habían hecho muchas presentaciones después de la repetición de sus nombres y una breve historia familiar, pero estaban más cerca que un brazo de distancia mientras charlaban sobre el examen que tuvieron que presenciar. Apenas habían notado el lento goteo de profesores de cada uno de los 3 años de grados que la escuela había contratado.
Los extremos a los que llegó la UA solo para realizar un único examen de ingreso nunca dejaron de sorprenderlo y, aunque tener el honor de unirse al otro lado de la población de la UA desde que se graduó iba a tener dificultades para superar esa experiencia, no dudaba de el año que viene no haría todo lo posible por sorprenderlo de nuevo. Ahí, comienza. El infarto que Mip casi le provoca no contó a su favor. Al sonido de su voz, las puertas de cada ciudad examinadora se abrieron, el mar de estudiantes inundando cada una se volvió sorprendentemente satisfactorio para Toshinori. Hay tantos estudiantes ansiosos por aprobar e inscribirse en las clases de heroicidad, y aunque la mayoría no serían aceptados en la escuela, dudaba que todos se dieran por vencidos y no realizaran exámenes en escuelas de otros lugares de Japón. La mayoría probablemente se convertirían en héroes, y el solo pensamiento aliviaba su frágil piel. Ver a los estudiantes pelear era otra cosa completamente distinta. Sabía que el proceso de calificación sería más definitivo después de que se completara el examen, pero también sabía que debía estar atento como protocolo de seguridad ahora y tener algunas respuestas tempranas a las acciones y actuaciones de los estudiantes a medida que ocurrían en tiempo real. Varios estudiantes en cada una de las áreas de prueba eclipsaban a la competencia que los rodeaba, algunos con vehemencia. Una chica en la ciudad estaba derritiendo a todos los falsos villanos que encontraba con el líquido que brotaba de sus manos, un ácido de algún tipo, supuso. Ciudade tenía 2 niños que parecían hermanos, un niño con rasgos de piedra y otro con rasgos de acero, cargando por diferentes calles y atacando robots mientras recibían sus propios golpes. Los cuernos volaron alrededor de la ciudad C, atravesando los cascos de las máquinas mientras una niña corría entre ellas y hacía buen uso de su forma de fauna. Fue un chico de la ciudad el que llamó su atención en particular. Un chico con cabello rubio ceniciento amontonando más ceniza encima de sí mismo mientras explosiones estallaban en sus palmas. El niño cargó contra cada falso villano que vio con las manos detrás de la espalda, lanzándose por el aire para acercarse y abrir de par en par los cuerpos de las máquinas. Lentamente, Toshinori comenzó a reconocer al niño como el que había visto atacado en el callejón del centro comercial. El que el criminal Limo había tomado como rehén y había abusado de su don para mantenerse protegido durante tanto tiempo. Parecía tan vigoroso como los destellos que tuvo de él la primera vez que se cruzaron, tal vez más. Tal vez un poco demasiado cruel, pero si postulara para ser un héroe y tuviera tanta práctica y conocimiento con su peculiaridad, un poco de refinamiento lo convertiría en un héroe estelar para el público. Nezu se negó a entregarle los perfiles de los estudiantes antes de que comenzara la prueba, dejándolo aprender a los estudiantes que vio para la parte de calificación de su trabajo solo a partir de su formulario. Sabía que era para eliminar la posibilidad de sesgo derivado de su proceso de calificación mientras observaba a los solicitantes mientras realizaban los exámenes, pero habría sido útil encontrar el nombre de los niños que llamaron su atención, aunque solo fuera para molestarlo menos. Conociendo al director, los nombres de cada estudiante ya estaban en la cabeza de Nezu, aunque las cabezas conectadas a esos nombres probablemente también flotaban sin rumbo allí, pero el pequeño animal peculiar tenía mucho menos prejuicio hacia ciertos estudiantes, por lo que Toshinori conocía su ambigüedad. Favorecer a un examinado sobre otro era real. Esa imagen perfecta del director solo fue arruinada por la pantalla que estaba mirando en su computadora en lugar de las muchas encima de él y el resto de los profesores. Toshinori lo había notado cuando comenzó el examen, el director observando la computadora colocada frente a él compartiendo la transmisión de las mismas cámaras que se muestran arriba. Dejó el asunto en paz, asumiendo que no era más que pasar por alto el inicio del examen para encontrar cualquier juego sucio y seguir a cualquiera que intentara algo bajo el cinturón para revisarlo después de que se completara el examen. Pero con cada mirada que Toshinori robaba, siempre encontraba a Nezu mirando su computadora, sin prestar atención a ninguna de las pantallas sobre él. Se preguntó. ¿Habría encontrado el director a alguien o algo mal, alguien a quien observar atentamente e informar rápidamente en caso de que un asunto se saliera de control? Había poco más que pudiera haber sido verdad, y cuanto más se prolongaba en tan solo unos pocos minutos, más crecía su curiosidad. No mucho tiempo después del examen, Toshinori cedió a sus dudas y dirigió toda su atención a la pantalla de la computadora justo a tiempo para ver a un falso villano arrojar a uno de los niños por una ventana. Las máquinas que Power Loader ha construido para el examen de ingreso pueden ser todo un desafío para los examinados, comentó Nezu ante el silbido de retroceso que Toshinori dio ante la vista que presenció.
El director de la UA mantuvo su voz, con cuidado de no llamar la atención de los profesores o de los 4 estudiantes que estaban en la sala con ellos.